Hablamos como que Dios quiere que estudiemos la Biblia and how the whole Bible is important. y como que toda la Biblia es importante. And when we're a new Christian, it's good to begin in the New Testament. Y cuando somos un nuevo cristiano es bueno empezar en el Nuevo Testamento. But once we have read the New Testament, it's good to read the whole Bible. Pero ya que hemos completado el Nuevo Testamento es bueno leer toda la Biblia. And that the Bible says that the whole Bible is profitable for us. Porque dice la Biblia que toda la Biblia es de provecho para nosotros. And then last week we talked about how God wants us to be morally pure. Y la semana pasada hablamos cómo Dios quiere que nosotros seamos puros moralmente. We talked about marriage and how God does not want us to have physical relations before marriage and after marriage, not with anyone that is not our spouse. Y hablamos sobre el matrimonio, cómo Dios quiere que no tengamos relaciones antes del matrimonio y después de que uno entre el matrimonio, Dios no quiere que uno tenga relaciones con alguien que no sea esa pareja del matrimonio. And the reason for this is because God created us so that we would have one relationship with one person our whole life. Y la razón por eso es porque Dios nos creó para que tengamos una relación con una persona por toda nuestra vida. And it's a beautiful thing, and it's God's design for us. Y es una cosa bella y es el diseño de Dios para nosotros. He created Adam and he created Eve. Él creó a Adán y él creó a Eva. He created male and female. Él creó al varón y la varona. And together, when they are married, they become one flesh. Y juntos cuando son unidos en matrimonio son una sola carne. And this means that they are united and they are faithful to each other for life. Y esto quiere decir que ya son unidos y van a ser fieles uno al otro para la vida. And we did not finish last week. We have some more to say about being morally pure. Y no terminamos la semana pasada, sino que hay más para decir sobre ser puros moralmente. And we are going to see some of this in this passage as we read. Y vamos a ver algo sobre esto en este pasaje mientras leemos. So I'm going to start in verse 20. Empezaremos en el versículo 20. So Romans 1 verse 20 says, "For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse." Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. And this is an interesting verse in the Bible, Y este es un versículo interesante en la Biblia, because most people, if they don't believe in God, they have an excuse. porque la mayoría de la gente, si no cree en Dios, tiene una excusa. If you talk to someone who is an atheist, they will say, "Well, I don't believe in God because I cannot see him." Si uno habla con un ateo, va a decir, pues yo no creo en Dios porque no lo puedo ver. And yet this verse says they don't actually have an excuse. Y este versículo nos dice que esa persona no tiene excusa. And this is because in the passage it says that you can clearly see that there is a God from the things that are made. Y la razón por eso es porque este pasaje nos dice claramente que podemos ver a Dios a través de las cosas que Él hizo. Now, when you're sharing the gospel with someone, it might not always work to tell them, "Oh, you know that there's a God." Ahora, cuando uno comparte el evangelio con alguien, no siempre va a funcionar que uno le diga, pues tú ya sabes que hay Dios. But it is important that we explain to them how they can know there is a God. Pero sí es importante explicarle a esa persona cómo puede entender que sí hay Dios. So, for example, we can look at something as simple as this guitar here. Por ejemplo, podemos ver en algo tan simple como esta guitarra, And nobody thinks that this guitar just made itself. y nadie va a pensar que esta guitarra se hizo a sí misma. We can look at this watch and we can say nobody thinks that this watch made itself. Podemos ver este reloj y nadie va a pensar que este reloj se hizo a sí mismo. But if I said I never have seen the person in Japan who made this watch, therefore he doesn't exist. Pero si yo diría, pues yo nunca he visto la persona que vive en Japón que hizo este reloj, pues yo no creo que él exista. But that's not an excuse. Pero eso no es excusa. I can't make the excuse that I have never seen him, No puedo usar la excusa que nunca he visto a ese hombre, because I have seen what he made and therefore I know he exists. porque he visto lo que hizo ese hombre y por eso sé que él existe. And that is what the Bible teaches. Y eso es lo que enseña la Biblia. We cannot make the excuse that we have not seen God because we have seen what he has created. No tenemos la excusa de poder decir, no hemos visto a Dios porque podemos ver todo lo que él hizo. And so the Bible teaches that the problem with mankind is not that he doesn't see God. Entonces la Biblia nos dice que el problema con los hombres no es que nunca hemos visto a Dios. And so we are going to see what the real problem is here. Vamos a ver cuál es el problema verdadero aquí. This is found in verse 21. Se encuentra en el versículo 21.
And if anyone needs a Bible, we have Bibles on that table over there. Y se ocupa Biblia, hay Biblias ahí en esa mesa de allá. So verse 21 says, because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. And so what this verse is teaching us is that people make a choice not to glorify God. Entonces lo que nos enseña este versículo es que la humanidad hace la decisión de no glorificar a Dios. And they make a choice to not be thankful to God. Y hacen la decisión de no darle gracias a Dios. And the Bible says they become vain in their imaginations. Y luego la Biblia también nos dice que se hacen vanos en sus razonamientos. And so what this is they begin to invent their own beliefs in their mind. Lo que quiere decir que se empiezan a inventar sus propias creencias en su propia mente. And we see that the reason that they don't want to believe in God is because then they would have to follow him instead of themselves. Y podemos ver que la razón por la cual no quieren creer en Dios es porque luego tendrían que seguir a Dios y no a sí mismos. And when you think about it, this makes sense. Y cuando nos ponemos a pensar sobre esto, tiene sentido. If I want to be able to do whatever I want to do, then I need to invent my own idea of God. Si uno quiere hacer lo que uno quiere hacer, se tiene que inventar su propia idea de Dios. And so verse 22 says, professing themselves to be wise, they became fools. Versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. And that is an interesting statement there. Y eso también es algo muy interesante que se dice. It says they say that they are wise, but they become fools. Dice que se dicen ser sabios, pero se hacen necios. It says they and change the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds and four-footed beasts and creeping things. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. And so what this means is that we can see that there is a God from the things that are made. Lo que esto quiere decir es que podemos ver que sí hay Dios conforme a las cosas que Él hizo. But instead of believing in the God who made everything, Pero en vez de creer en el Dios que hizo todo, we begin to worship the things that he created. empezamos a adorar las cosas que Él creó. Now this doesn't really make sense. Esto no tiene sentido. It would be like if I looked at this watch, Es como si me fijaría en este reloj and instead of trying to understand the purpose of this watch, y en vez de tratar de comprender el propósito del reloj, instead of trying to understand why the person made it, en vez de entender por qué la persona hizo este reloj, I said, I just like this watch and I'm going to do whatever I want with this watch. yo diría, me gusta este reloj y voy a hacer lo que yo quiera con este reloj. And when you think about it, I could use this watch for something different. Y si nos ponemos a pensar sobre esto, podría usar yo este reloj para lo que yo quiera. I don't have to use it to tell time. No tengo que usarlo para saber el tiempo. I could take this guitar, Podría tomar esta guitarra and instead of saying, what is the purpose for this guitar, y en vez de preguntar cuál es el propósito de la guitarra, I could say, I want to use this guitar to do something different. podría decir, yo quiero usar esta guitarra para hacer algo diferente. I could say, I am going to use this watch for a fishing lure, Podría decir que voy a usar este reloj como la carnada para pescar, especially if it's a metal watch. especialmente si es hecho de fierro. Maybe there's a fish that would like to bite it in the ocean. Tal vez hay un pescado que le quería dar una mordida en el océano, But then once I have used it for a fishing lure, it will be useless as a watch. pero ya una vez que lo usa como una carnada, ya no va a tener uso como reloj. And some people would say, oh, but I have a waterproof watch, so it won't hurt it to put it in the water. Y hay gente que diría, pues mi reloj no le daña el agua, entonces no me importa si lo usa como carnada. But once a big fish takes a bite out of it, it won't work as a watch anymore. Pero ya una vez que un pescado grande le toma una mordida, ya no va a funcionar como reloj. I could say, I want to use this guitar for a different purpose. Podría decir que quiero usar esta guitarra por un propósito diferente. Tonight I'm going to go out in the street, I'm going to get in a fight with it. Que voy a salir a la calle esta noche y me voy a meter en una pelea con esta guitarra. I'm going to hit someone over the head with it. Le voy a pegar a alguien sobre la cabeza con esta guitarra. And I could say, that will make a sound too. Y voy a decir, eso también va a tañir un sonido. The sound will be something like this. Y el sonido sería algo así. Ow! Así. I make a different kind of music. Es un diferente tipo de música.
someone, the watch, the guitar makes a boom, and then the person makes a ow sound. La guitarra va a decir dong y la persona va a decir ay. But then the guitar will break, Pero la guitarra se va a romper. and after that it won't make any sound. Y después eso ya no va a hacer ningún sonido. And then the person will break my head, Y la persona va a romper mi cabeza. and then I won't make any sound. Y luego ella no hará ningún sonido. And so I can use something for a different purpose, Entonces sí se puede usar algo con un propósito diferente de lo que se intencionaba. but that doesn't mean it will be a good result. Pero no quiere decir que va a ser un resultado bueno. So when I believe that this guitar was created for a purpose, Entonces cuando me pongo a creer que esta guitarra fue creada con un propósito when I believe that this watch was created for a purpose, y que este reloj también fue creado con un propósito, then I use it for the purpose for which it was created. luego lo uso para el propósito para el cual fue creado. And then I can tell time. Y luego puedo saber qué es la hora. Then I can play music. Luego puedo tocar música. I told a story to a man I was working with one time. Le conté una historia a un compañero de trabajo una vez. He asked me, what is sin? Él me preguntó, ¿qué es el pecado? He asked, and this was a good question. Y esta es una buena pregunta. He was a young man, and he had only been to church maybe 2 or 3 times. Era un joven que tal vez nomás había asistido a una iglesia 1 o 2 veces. And he says, there's something I don't understand about sin. Y él le dijo al pastor, hay algo que no entiendo sobre el pecado. It seems like it's just a rule that somebody made. Parece que solamente es una regla que alguien se hizo. It seems strange that there are rules. You must follow the rules. If you don't follow the rules, then God will be angry with you. Parece extraño que hay lista de reglas y si uno no sigue las reglas, Dios va a estar enojado. So at the time, we were working in a factory and we were building 4-wheelers. En ese tiempo estábamos trabajando en una fábrica y estábamos construyendo vehículos de todo terreno. And so I said to him, well, this is what sin is like. Y entonces el pastor le explicó, bueno, así es el pecado. The company is called Polaris. La compañía se llamaba Polaris. And Polaris is building a 4-wheeler to sell to people. Y Polaris está construyendo vehículos de todo terreno para vender a la gente. And Polaris designed it for a specific purpose. Y Polaris diseñó el vehículo para un propósito específico. And Polaris even makes a handbook to tell you how to take care of your 4-wheeler. Y Polaris también hace un manual para saber cómo tener cuidado con este vehículo. So if someone went and bought a 4-wheeler, Entonces si alguien va y compra este vehículo, the person who sold the 4-wheeler will explain to them, here is what the purpose of this 4-wheeler is. la persona que vende el vehículo le va a decir a la persona que lo compró, ese es el propósito de este vehículo. You need to take care of the engine. Se tiene que cuidar del motor. You need to make sure there's oil and there's coolant. Tiene que asegurarse que tenga aceite en el motor. And if you take good care of this 4-wheeler, Y si uno cuida bien de este vehículo, you can drive it in the mountains, se puede manejar sobre las montañas, you can drive it in the woods, en los bosques, and you can enjoy this 4-wheeler for many, many years. y se puede disfrutar de este vehículo por muchos años. And here is the book that tells you how to take care of this 4-wheeler. Y aquí es el manual para saber cómo cuidar de este vehículo. What kind of oil to put in it, ¿Qué tipo de aceite? how often to change the oil, ¿Qué tan frecuente cambiar el aceite? and how to check, make sure everything is working good. Y cómo fijarse que todo esté bien. But a person could say this when they bought the 4-wheeler. Pero alguien podría decir esto cuando compra el vehículo. This is my 4-wheeler. Este es mi vehículo. I paid a lot of money for it. Yo pagué mucho dinero por él. I can do whatever I want with my 4-wheeler. Yo puedo hacer lo que yo quiera con este vehículo. And let's say that they live in a house on a lake. Ahora diremos que esta persona vive en una casa cerca de un lago. And they say to Polaris, every day I'm going to drive my 4-wheeler off of the dock into the water. Y le dijeron a la compañía de Polaris, todos los días voy a tomar este vehículo y lo voy a manejar adentro del lago. It's fun. Porque es divertido. I enjoy it. Me gusta. I have to always take it apart to get it to run again, but you know, it's interesting. Siempre lo tengo que desarmar para volver a componerlo, pero me interesa eso también. And he could say to the dealer, Y le puede decir al vendedor, you don't have a right to tell me what to do with my 4-wheeler. tú no tienes derecho a decirme qué hacer con mi vehículo. And you know the world is full of people who speak like this to God.
Y la gente está llena de personas así que le hablan de esta manera a Dios. It's my life. Es mi vida, It's my body. es mi cuerpo. Don't tell me what to do. No me digas qué voy a hacer. I can do whatever I want. Yo puedo hacer lo que yo quiera. But we understand that God gave us an instruction book called the Bible. Pero entendemos que Dios nos dio a nosotros un manual que se llama la Biblia. And God wants you to have a happy life. Y Dios quiere que tengamos una vida feliz. But He says this is how you must live if you want to have a good life. Pero nos dice, de esta manera tenemos que vivir si queremos una vida feliz. This morning we talked about one of those things. Esta mañana hablamos sobre una de esas cosas. And that because it was Father's Day, we talked about how the Bible says, honor thy father and thy mother. Y porque es el Día de Padres, hablamos como la Biblia nos dice honrar al padre y a la madre. And it says that it may be well with you and that you may live long on the earth. Y la Biblia nos dice para que nos salga bien y podamos prosperar en esta tierra. And so we see that our own physical bodies are like this four-wheeler. Y podemos ver cómo los cuerpos físicos es como este vehículo. God has a purpose for creating us. Dios tiene un propósito en crearnos. He has a way that He wants us to live. Tiene una manera que Él quiere que vivamos. But God does not tell us how to live because He's trying to control us. Pero Dios no nos dice cómo vivir porque nos quiere controlar. He is not trying to stop us from having a good life. No nos quiere impedir de tener una vida buena. When we go back to the example of the four-wheeler, Cuando regresamos al ejemplo del vehículo, we know that Polaris does not want people to have a bad time with their four-wheeler. sabemos que la compañía Polaris no quiere que la gente se la pase mal con el vehículo. And so what happens is they will say, do not drive it off the dock into the water. Lo que pasa es que ellos te van a decir, no conduzcas este vehículo al lago, It's not a submarine. porque no es submarino, It's a four-wheeler. es un vehículo para la tierra. It's supposed to drive on the ground, not in the water. Debe de estar en la tierra y no en el agua. But someone can go every morning and drive into the water. Pero alguien quiere, si puede, tomar ese vehículo y llevarlo al agua todos los días. They can hook the winch to the dock and pull it back out again. Y lo puede sacar del lago si quiere. Actually, the winch wouldn't work once it's in the water. Pero sería muy difícil ya una vez que esté en el lago. But either way, they could get their friends and pull it out of the water. Pero con sus suficientes amigos pueden sacar el vehículo del agua. Now it doesn't start. Y ahora ya no va a encender. Take it apart, dry everything off, Desarmarlo y secar todo. start it, Y otra vez emprenderlo. and say, see, nothing bad happened. Y decir, ves, todavía funciona. Nothing bad is going to happen if you use the four-wheeler for a different purpose. Nada malo va a suceder si usamos el vehículo para un propósito diferente. The next day, drive it into the water again. Y al siguiente día otra vez conducirlo dentro del lago. Call all your friends over for a party. Y otra vez llamar a todos los amigos para la fiesta. Who wants to drive the four-wheeler into the water again? ¿Quién quiere meter el vehículo al lago otra vez? But we know what will happen. Pero sabemos qué va a suceder. After a few days of this, Después de unos días de esto, if you're lucky, a week or two, si tienes suerte, una semana o dos, nothing will work on this four-wheeler. ya nada más va a funcionar en este vehículo. All of the bearings will rust. Ya las ruedas ya no se van a poder manejar. All of the electronics will not work from the very first time. Los electrónicos ya no van a funcionar tampoco. And so you will not get a good enjoyment out of your four-wheeler if you use it for the wrong purpose. No van a poder disfrutar este vehículo si lo usan por el propósito no diseñado. But we can laugh about the four-wheeler. Pero nos podemos reír sobre el vehículo We can laugh about using a watch for a fishing rod. y reír sobre el reloj como una carnada We can laugh about using a guitar to make a different kind of music. y reír como usar la guitarra para hacer un diferente tipo de música. But this is what human beings are doing with their bodies. Pero eso es lo que los humanos están haciendo con sus propios cuerpos. And the Bible says, professing themselves to be wise, they became fools. Y la Biblia dice que se profesan ser sabios, pero se hicieron necios. And so in verse 23 it says, and change the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds and four-footed beasts and creeping things. Versículo 23 decía, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. So we can see that people do not want to follow God because they do not want God to tell them how to live. Podemos ver que la gente no quiere seguir a Dios porque no quiere obedecer lo que Dios les diga cómo vivir. So they will make their own God. Entonces harán sus propios dioses. Sometimes it might be a statue of a man, A veces será una estatua de un hombre, a statue of a bird, estatua de un ave, or a four-footed beast, or a creeping thing. o de cuadrúpedo, de reptil. But you know, here in America, most people don't do this. Pero aquí en Estados Unidos la mayoría de la gente no hace esto. And so we laugh at people that pray to statues. Entonces nos burlamos de la gente que le ora a las estatuas.
But you know, we have our own idols. pero tenemos nuestros propios ídolos. Because if you live for money, the Bible says this is idolatry. Porque si uno vive por el dinero, la Biblia nos dice que esto también es idolatría. If houses or cars or clothes is the most important thing to you, then that becomes your idol. It becomes your God. Si las casas, coches o ropa es lo más importante, eso se hace nuestro Dios. And so when we worship the things of this world, Cuando adoramos las cosas de este mundo and they become the most important thing to us, y se hacen la cosa más importante para nosotros and we live for pleasure, y vivimos para el placer, we are replacing God with something physical. estamos mudando a Dios por algo físico. And especially in our culture today, our God has become pleasure. Especialmente en la cultura de hoy en día, nuestro Dios se ha hecho el placer. And we say, if something makes me feel good, then it must be a good thing. Y decimos, si algo me hace sentir bien, entonces tiene que ser bueno. And this is kind of like saying, if I enjoy fishing with a watch, that's fine. Y es como decir, si a mí me gusta pescar con un reloj, eso está bien. If I enjoy fighting with the guitar, then that's fine. Si disfruto pelear con una guitarra, eso también está bien. If I enjoy driving a four-wheeler into the water, then that's my choice. Si disfruto manejar el vehículo al lago, también es mi decisión. And so we understand that man knows that there is a God, Entonces entendemos que el hombre sí entiende que hay Dios, but man does not want God to tell him what to do. pero el hombre no quiere que Dios le diga qué hacer. So instead of trying to understand why he was created, Entonces, en vez de tratar de entender por qué fuimos creados, he makes the created things his own God. el humano va a tratar de hacer las cosas creadas su Dios. And he does this so that he can do what he wants to do. Y el hombre hace esto para hacer lo que él quiere hacer. But when we come to Jesus Christ, we are new creatures. Pero cuando llegamos a Jesucristo podemos ser nuevas criaturas. When we are Christians, we learn from the Bible God's purpose for us. Cuando somos cristianos aprendemos de la Biblia el propósito de Dios para nosotros. And I want to share with you, this is a wonderful life. Y quiero compartir con ustedes que esta es una vida maravillosa. When I was young, I watched many of my friends and relatives go a wrong direction. Cuando el pastor era joven, él miró a muchos amigos que fueron en dirección equivocada. I saw people make bad decisions. Él vio a la gente que hizo decisiones incorrectas. But at the time, they laughed at me. Pero en ese tiempo ellos se burlaban de él. They called me pastor. Le llamaban el pastor. I was very young. I was 10, 11 years old. Era muy joven, de 10 o 11 años. And they were all doing things they thought were fun. Y ellos hacían las cosas que ellos pensaban ser divertidas. They were with the girls and drinking alcohol. Estaban con las muchachas y bebiendo el alcohol. Some of them were smoking. Algunos de ellos fumando. And they were doing all these things that they knew were wrong, the Bible says is wrong. Haciendo todas estas cosas que ellos sabían eran malas y la Biblia dice que son malas. And I would tell them that the Bible says this is wrong. Y el pastor les decía, la Biblia dice que eso está mal. And they would laugh at me. Y se burlaban de él. And they would say, oh yeah, Mark, you're just like a pastor. You always do everything good. Y le decían a él, oh, tú pues Mark eres como un pastor, siempre haces lo bueno. Now, it's not true that I was doing everything good, Y no es cierto que el pastor siempre hacía lo que era bueno, because everyone is a sinner. porque todos somos pecadores. But it is true that I was trying to obey God in the Bible. Pero sí es cierto que él quería obedecer la Biblia y a Dios. And so we saw this thing that at the beginning with my friends and me, there was no difference. Entonces podemos ver que en el principio, entre sus amigos que hacían lo incorrecto y el pastor que hacía lo bueno, no había diferencia. And that's the way it is with sin. Y así es el pecado. The Bible says that there is a consequence that comes later. La Biblia nos explica que las consecuencias van a venir más tarde. And so at first it can seem like Christians are the stupid ones. Al principio puede parecer como los cristianos son los que son estúpidos. But when we obey God and follow His teachings in the Bible, Pero cuando uno obedece a Dios y lo que enseña en la Biblia, in the long term we will have a better life. a largo tiempo vamos a tener una vida mejor. And so as the years went by, the consequences of these decisions became clear. Y mientras pasaban los años, las consecuencias de esas decisiones podían ser claras. With many of these friends of mine, there were very negative consequences. Con muchos de esos amigos del pastor había consecuencias muy negativas. With many of them, there were pregnancies outside of marriage. Con muchos de ellos había embarazos fuera del matrimonio With many of them, there were financial problems. o problemas financieros With many of them, there were relationship problems. o problemas con las relaciones. Because when God teaches us how He wants us to live, it is so that we can have a better life.
Porque cuando Dios nos enseña cómo vivir es para que tengamos una vida mejor. And so one of the first things we need to do when we become Christians Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando somos cristianos is to understand how God wants us to live our lives. es entender cómo es que Dios quiere que vivamos nuestras vidas. Because the Bible says that our bodies are temples of the Holy Spirit. Porque la Biblia nos dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. And that God wants to use us in order to bring honor and glory to Him. Y que Dios nos quiere usar a nosotros para traer honra y gloria para Él. And so in this passage, we see what happens when man says, I do not want to learn about how God wants me to live, I want to do what I would like to do. Entonces en este pasaje se puede ver qué es lo que pasa cuando el hombre dice, yo no quiero saber qué es lo que Dios quiere para mí, sino yo quiero vivir como yo quiera vivir. The Bible says that if you make a decision to go your own way, God will allow you to go. La Biblia nos dice que si queremos hacer la decisión de ir en nuestra propia dirección, Dios nos va a permitir eso. But this will not be a good thing, Pero no va a ser cosa buena, because there will be negative consequences. porque habrá consecuencias negativas. You cannot use a watch for a fishing lure. No se puede usar reloj como una carnada. It won't be good. It won't have good consequences. No va a tener consecuencias buenas. If I go out and hit someone over the head with this tonight, next week you won't hear beautiful music from this guitar. Si esta noche sale el pastor y le pega a alguien con esa guitarra, la semana que viene no va a escuchar música bonita de esa guitarra. I can choose to do it, but it won't be good. Puede hacer la decisión de hacerlo, pero no sería bueno hacerlo. And so in verse 24 it says, Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Y el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. And so we see here that God gave them up to uncleanness. Entonces podemos ver que aquí Dios los entregó a la inmundicia. This means that God gives human beings a choice how to live. Esto quiere decir que Dios nos da una decisión de cómo vivir. He does not force us. No nos forza, He says, this is the way I want you to live, but it is your life. sino que nos dice, esta es la manera que Él quiere que vivamos, pero es nuestra vida. And so this word here, uncleanness, is referring to what we spoke about last week. Esta palabra aquí, inmundicia, se refiere a lo que hablamos la semana pasada. It's referring to the fact that people are having physical relationships before marriage or after marriage with someone that is not their wife. Se refiere que gente tiene relaciones físicas antes del matrimonio y después del matrimonio con gente que no son su pareja. And so this is, there's negative consequences when we live this way. Entonces hay consecuencias negativas cuando vivimos de esta manera. It says to dishonor their own bodies between themselves. Dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Because when you make a commitment to one person, Porque cuando se hace un compromiso a una persona and you say you are going to stay with that person for life, y se dice que uno se va a quedar con esa persona por toda la vida, now there's security in that relationship. ahora hay seguridad en esa relación. Now, if there are children, then the children have that same security. Y ahora si hay hijos, esos hijos tienen esa misma seguridad. And the Bible says the relationship of a husband and wife is like Jesus Christ and the church. Y la Biblia explica que la relación entre un esposo y su esposa es como la relación entre Cristo y la iglesia. So, for example, when you come here to church, Por ejemplo, cuando venimos aquí a la iglesia, we are all here because we have put our trust in Jesus Christ. estamos aquí porque hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. We sing these songs and they are about Jesus Christ. Cantamos estas canciones y se tratan de Jesucristo. We preach from the Bible and it teaches us how to obey and follow Jesus Christ. Predicamos de la Biblia y nos enseña cómo seguir a Jesucristo. And then we seek to obey God's word. Y luego buscamos cómo obedecerle. But imagine if this week we sang these songs and we read from this book, Pero imagínense si esta semana cantábamos estas canciones y predicábamos esta Biblia, and then next week we read from the Quran instead, y la semana siguiente leeríamos del Corán and it teaches something totally different. y enseña algo completamente diferente. And then the week after that we learn about Buddhism, Y la semana después de esa aprendemos sobre el Buda, and the week after that we read about Hinduism, y la semana después de eso aprendemos sobre el and hinduismo we talk about reincarnation or karma. y aprendemos sobre la reencarnación o del karma. And then the week after that we say, there's no God. Y después de eso, la semana que sigue diríamos, pues no hay Dios, This church would not last. esta iglesia no duraría. Because we cannot make up our mind who we follow.
Porque no podemos hacer la decisión a quién estamos siguiendo. But we are saved by Jesus Christ. Pero somos salvos por Jesucristo. And we are faithful to Jesus Y Christ. somos fieles a Jesucristo. And we obey Jesus Christ. Y obedecemos a Jesucristo. And we have one book Y tenemos un libro and one Savior. y un Salvador. And we are one body in Jesus Christ. Y somos un cuerpo en Jesucristo. And so we understand this when it comes to church. Entonces entendemos esto cuando se trata de la iglesia. But the Bible says husband and wife is the same way. Pero dice la Biblia que el esposo y la esposa son la misma cosa. It's the Bible says that you are to be faithful to one person. La Biblia nos dice que tenemos que ser fiel a una persona. Now, as we mentioned last week, Y ahora, como mencionamos la semana pasada, when you come to Jesus Christ, you may have something different that happened in your past. cuando llegamos a Jesucristo, tal vez algo diferente pasó en nuestro pasado. But when you're in Christ, you are a new person. Pero cuando estamos en Jesucristo, somos nueva criatura. And so God wants you to begin now to be faithful to your spouse now. Entonces Dios quiere que empecemos ahorita a ser fieles a nuestra pareja, ahorita. The person that you are with now, you need to be faithful to them. La persona con la cual estamos ahorita, tenemos que ser fiel a esa persona. You need to promise them that you will stay with them for the rest of your life. Tenemos que prometerle, vamos a estar contigo por el resto de nuestra vida. You need to put all other partners out of your mind and focus on this one person. Tenemos que olvidarnos de toda cualquier otra pareja que tuviéramos y enfocarnos en esta persona. And then you need to work on having a good relationship with this person. Y luego esforzarnos para tener una buena relación con esta persona. And you need to read what the Bible teaches about marriage and that you can have the kind of marriage that God wants you to have. Y luego leemos la Biblia para saber cómo es que Dios quiere nuestro matrimonio y cómo obtener ese matrimonio. And so you can then have this close relationship that God describes in the Bible. Y así podemos tener esta relación íntima que Dios nos enseña en la Biblia. And so the problem with fornication or having relationships with other people that you are not committed to, Entonces el problema con la fornicación o con el adulterio, in adultery as well, if you have a relationship with other people after you are committed to one person, si hay relaciones con la gente con quien no son nuestra pareja, is that you are not showing that picture of Christ in the church anymore. es que ya no estamos mostrando ese símbolo entre Cristo y la iglesia. And God knew that if we did not have a visible picture of Jesus in the church, Y Dios sabía que si no teníamos algo visible para mostrarnos la relación entre Cristo y la iglesia, we would not be able to understand how Christ in the church should be. no íbamos a poder entender cómo debe de ser Cristo y la iglesia. And so God wants us to live in our lives the way that He is with us. Entonces Dios quiere que vivamos en nuestras vidas de la manera que Jesús es con nosotros. Because we are here to be a picture of God to the world. Porque estamos aquí para ser símbolo de Dios para el mundo. And this is why marriage is so important. Y por eso el matrimonio es tan importante. Marriage is a commitment that you make to one person. El matrimonio es un compromiso que se hace a una persona. And for many years, people watch you and your spouse. Y por muchos años la gente va a observar a nosotros con nuestra pareja. And they will see that you love each other. Y va a ver que nos amamos uno al otro. You are committed to each other. Estamos comprometidos. And you forsake everyone outside of this relationship. Y dejamos a toda otra persona que esté fuera de esta relación. And then they will have an understanding of God's ways as well. Y luego van a poder entender de la manera que Dios es con nosotros también. But there's something else that can happen as well when people go astray from God's design. Pero hay otra cosa que también puede suceder cuando la gente se desvaga del camino de Dios. And so we will read about it here. Y vamos a leer sobre esto aquí. So in verse 25 it says, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator who is blessed forever. Amen. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. And what we see here is that where we start to sin and go astray from God is when we worship the creature more than the Creator. Y lo que podemos ver aquí es que cuando nos empezamos a descarriar de la manera de Dios, es cuando empezamos a adorar a la criatura y no a Dios. And sometimes in Western countries we can look down on people who pray to statues. Y a veces en los países de este lado del mundo podemos empezar a burlarnos de la gente que le ora a los estatuas. Where I grew up in Cameroon, people will pray to spirits in trees and in rocks and in mountains. Donde el pastor fue criado en Camerún, la gente ahí adora a los espíritus, a los árboles, a las piedras, a las montañas. And we can laugh at this. Y nosotros nos podemos burlar de eso. Sometimes even Bible-believing Christians will look at other denominations that pray to statues and we will laugh at it.
Y a veces la gente que son cristianos creyendo en la Biblia se burla de la gente que le adora a las estatuas. Because there are even denominations who claim to believe the same God as us, but they will sometimes pray to a statue or bow down in front of a statue. Porque aún hay denominaciones que dicen creer en el Dios verdadero, pero aún se hincan ante las estatuas y le adoran a las estatuas. Now we know that that is not God's will for us, that we would pray to a statue. Y ahora sabemos que esa no es la voluntad de Dios para nosotros, que le adoremos a una estatua, But we need to understand that that's not the only kind of idolatry. pero tenemos que entender que esa no es la única manera de idolatría. Because in this verse it says they serve the creature more than the creator. Porque este versículo nos dice que empezaron a servir a la criatura y no al creador. So for example, in our culture, we can worship our own bodies. Por ejemplo, en nuestra cultura podemos adorar a nuestros propios cuerpos. And we can say, I want to have a certain kind of pleasure with my body. That is my God. That is my idol. Y podemos decir, yo quiero tener un cierto tipo de placer con mi cuerpo y ese es nuestro Dios, ese va a ser nuestro placer. And we see this even in the month of June, which is called in our culture now Pride Month. Y podemos ver eso en el mes de junio, que ya se llama en nuestra cultura el mes para honrar a los homosexuales. We see the rainbows everywhere. We see the parades. Podemos ver los arcoíris de los homosexuales y los desfiles de los homosexuales. And we see that in music and in movies and in TV. Y lo vemos en la música, en la televisión y en las películas. There is a promotion of this other kind of way of living. Se anuncia esta diferente manera de vivir. But there is a cause that why this is happening. Pero hay una razón por la cual esto sucede. Because when a person says, I can do whatever I want with my body, they are worshiping the creature more than the creator. Porque cuando alguien dice que yo voy a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, está adorando al creador, a la criatura y no al creador. And when we worship our bodies or the creature, then we begin to find all different ways that we can have pleasure. Y cuando empezamos a adorar a la criatura y no al creador, podemos encontrar todo tipo de manera de tener placeres diferentes. After a while, we get tired of this doing the same kinds of sins. Después de un tiempo nos vamos a acostumbrar a ese mismo tipo de pecado. And we want to find something different, something more strange. Y queremos encontrar algo diferente, algo más extraño. If it makes us feel good, then we think it must be a good thing. Si nos hace sentir bien, vamos a pensar que es algo bueno. Just like if I think it feels good to drive the four-wheeler into the water, I think it must be a good thing. Como si yo pensara que es bueno manejar el vehículo al lago, debe de ser buena cosa. And so we see that what causes man to fall into these wrong things is when they worship the creature more than the creator. Entonces podemos ver cuando el hombre va a estos diferentes sendas que no son correctas, es porque empiezan a adorar a la criatura y no al creador. We see that the root of these kinds of sins is that we don't ask the question, why was I created? La ruta que va a estos pecados es cuando no preguntamos por qué fui creado yo. We don't ask the question, what is my purpose? No hacemos la pregunta, ¿cuál es mi propósito? What is the purpose of this watch? What is the purpose of this guitar? ¿Cuál es el propósito de este reloj y de esta guitarra? And so now we see the next thing that happens in this passage. Ahora podemos ver la próxima cosa que sucede en este pasaje. It says, for this cause God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. And so we see that when we pursue natural pleasure and we disobey God, later on we begin to pursue unnatural pleasure. Entonces podemos ver cuando buscamos otros placeres naturales que no son lo que Dios quiere para nosotros, vamos a empezar a buscar placeres que no son naturales. And I don't know the history of how these things happen in your countries. Y el pastor no entiende la historia de cómo sucedió esto en los diferentes países, But I do know how it happened here. pero sí entiende cómo sucedió aquí. If you go back in our country 50 or 60 years, Si vemos la historia de este país hace 50 o 60 años, we see that there was a time when people said, we don't need to follow all of the strict rules in the Bible anymore.
Vemos que la gente empezó a decir, no tenemos que seguir todas estas reglas estrictas que hay en la Biblia. I can have a physical relationship with whomever I want. Se puede tener una relación física con cualquier persona que yo quiera. And there was a lot of immorality that happened in the 60s in this country. Y había mucha inmoralidad que sucedió en este país en los años 60. They would sing about it with the music, and they would talk about it in the movies and the TV shows. Cantaban sobre eso en su música y hablaban sobre esto en sus películas y en programas de televisión. But what we see is it did not stop there. Pero lo que vemos es que no paró ahí, It continued. sino que continuó. And as the years went by, people started exploring and experimenting with other kinds of pleasure. Y mientras pasaba el tiempo, la gente empezó a experimentar con diferentes tipos de placeres. And it has come all the way until today, until people are heavily promoting all of this, like with Pride Month and these things. Y ahora llegamos a hoy en día cuando la gente está pregonando este estilo de vida homosexual. But you can see how the thought process is the wrong way of thinking. Pero podemos ver que como el error empezó a suceder en nuestra manera de pensar. Because the reason that people go down these wrong directions La razón por la cual la gente se empieza a ir en estos caminos equivocados is because they are not asking the question, how did God create me and what is my purpose? es porque no se hace la pregunta ¿por qué Dios me creó y cuál es mi propósito? They're saying, what do I want to do? What makes me feel good? Sino se preguntan ¿qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que me va a dar a mí placer? And the Bible says that is a very dangerous way to think. Y la Biblia nos dice que eso es algo muy peligroso pensar. Because once you give yourself permission to do anything that you want to do, there is nothing that you will not do. Porque una vez que nos damos permiso para hacer lo que sea que queramos hacer, ya no va a haber nada que no vamos a intentar. But God gives us instructions how He wants us to live so that we have boundaries that we do not cross over. Pero Dios nos da instrucciones para que podamos tener unas fronteras que no vamos a cruzar. And these boundaries are not there to restrict us. Y esas fronteras no están ahí para que nos causen algo estricto, They are there to actually help us have a better life. sino para ayudarnos a tener una vida mejor. But the problem is we need to have the goal of pleasing God, not the goal of pleasing ourselves. Pero el problema es que tenemos que tener la meta de dar gozo a Dios y no traer placer a nosotros mismos. There's a strange thing about happiness. Hay una cosa muy extraña sobre la felicidad. When we try to be happy, we end up not being happy. Cuando queremos ser felices, no terminamos felices. But when we try to please God, then we are happy. Pero cuando le queremos traer placer a Dios, entonces somos felices. When we try to make up our own rules for our life, we're not happy. Cuando queremos encontrar nuestro propio modo para vivir, no somos felices. But when we follow God's rules for our lives, then we're happy. Pero cuando seguimos el modo de vida que es de Dios, entonces somos felices. So when I use this guitar to play music, Entonces cuando se usa esta guitarra para tocar música, then we all enjoy the music. todos podemos disfrutar de esa música. And when I use this watch to tell time, then I can be to work when they tell me to be at work. Y cuando uso este reloj para poder saber el tiempo, puedo llegar al tiempo al trabajo. And when I drive my car on the road and not in the water, it lasts a long time. Y cuando conduzco mi vehículo en la carretera y no en el lago, me dura más tiempo. And so, but yet the reason that I am enjoying the car is because I'm following the rules that the manufacturer gave to me. Pero la razón por la cual puede disfrutar su carro es porque él está siguiendo las reglas que le dio el fabricante del carro. But the devil gives us a lie and says, if you obey the rules in this book, you will not have a good time. Pero el diablo nos miente y nos dice que si seguimos las reglas que están en esta Biblia, no vamos a ser felices. And so it says in verse 27, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error, which was meat. El versículo 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
And so we need to understand that God created us for a purpose. Entonces tenemos que entender que Dios nos creó con un propósito. And the Bible says there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Y la Biblia nos dice que hay una senda que parece bueno para el hombre, pero el fin de ella es la muerte. The beginning of all of our thinking must be, what does God say, not what do I want. El principio de todo nuestro pensamiento debería de ser qué es lo que Dios dice, no qué es lo que yo quiero. God created us and He knows what is best for us. Dios nos creó a nosotros y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. So we must learn to live our lives with boundaries. Tenemos que aprender cómo vivir nuestras vidas con fronteras. And if we follow the boundaries that God gives us, then we will have lives that bring honor and glory to God. Y si seguimos las fronteras que Dios pone en nuestras vidas, entonces vamos a poder traer honra y gloria a Dios. And so we need to understand as Christians that God has designed us for a purpose. Entonces tenemos que entender como cristianos que Dios nos creó con un propósito. Now there is an interesting thing that people will say when they try to defend this lifestyle. Hay algo interesante que la gente va a decir cuando trata de defender el estilo de vida homosexual. They will say, I was born this way, I must live like this. Va a decir, yo nací de esta manera, no tengo opción más que vivir de esta manera. And now this is an interesting thing for them to say. Y esto sí que es algo interesante para que ellos digan. Because when they say, I was born with this, what they mean is, I have this desire. Porque cuando dicen yo nací de esta manera, lo que quieren decir es que yo tengo este deseo. And yet, this is silly because I have many desires that I should not follow. Pero esto no tiene sentido porque todos tenemos deseos que no debemos seguir. And so, for example, a person who does not have a desire for women or men or the same-sex desire. Por ejemplo, alguien que no tiene deseos homosexuales. So, if they have a desire for the opposite gender, Si tiene un deseo para alguien que es del género opuesto, this doesn't mean that it's okay for them to commit adultery. eso no quiere decir que está bien para que ellos cometan el adulterio. And if I have a desire to have money, Y si el pastor tiene deseo para tener dinero, and it doesn't mean it's okay for me to take money from someone. no quiere decir que eso está bien que él tomara el dinero de alguien, de otra persona. And so the truth is, we all have many desires that are wrong. Entonces la verdad es que todos tenemos deseos que son malos. What kind of a world would this be if we just all followed our desires? ¿Qué tipo de mundo sería este si todos siguiéramos nuestros deseos? If a policeman pulls me over and I'm angry, I could have a desire to insult the policeman. Si el policía me detuviera, yo tal vez tendría un deseo de insultarlo. But that's not a good idea. Pero eso tampoco es buena I idea. have to say no to my desires. Tiene que decirle no a sus propios deseos. If I am at work and I don't like my boss, I can get angry and have a desire to insult my boss. Si está en el trabajo y no le parece bien su supervisor, tal vez le pueda maldecir a su supervisor. But this doesn't mean it's a good thing. Pero eso no quiere decir que eso es algo bueno. So we can see that from many examples in life. Se puede ver esta verdad con muchos ejemplos de la vida. That joy in life does not come from following our desires. Que el gozo en la vida no viene por seguir nuestros deseos. We can have a desire for alcohol. Podemos tener un deseo para el alcohol, We can have a desire for drugs. deseo para las drogas, We can have a desire for stealing. o un deseo para hurtar, We can have a desire for adultery. o un deseo para cometer adulterio. But this does not mean that we should follow those desires. Pero eso no quiere decir que debemos seguir estos deseos, Instead, we must learn how to live according to God's commandments. sino que tenemos que aprender cómo vivir conforme a los mandamientos de Dios. But the devil is always there to say, oh, you will be happier if you disobey. Pero el diablo siempre va a estar ahí para decirnos, seremos más felices si desobedecemos. But we must not believe this. Pero no podemos creer esto. We must believe that the person who creates the watch knows what it's for. Debemos creer que la persona quien creó este reloj sabe para qué es el reloj. The person who creates the guitar knows what it is for. La persona que creó la guitarra sabe para qué es la guitarra. The person who creates your body knows what it is for. La persona que creó su cuerpo sabe para qué es. And when we believe that God's purposes are right, Y cuando creemos que los propósitos de Dios son buenos and we live according to those purposes, y vivimos conforme a esos propósitos, then we experience the good results of walking with Him. entonces podemos experimentar esos buenos resultados de caminar con Él. And so we see that becoming a Christian is learning how to bring my life into line with God's commandments.
Entonces podemos ver que siendo cristiano quiere decir aprender cómo llevar nuestra vida conforme al modo de Dios. I cannot force anybody in this church to obey the Bible. Él no puede forzar a nadie en esta iglesia a seguir la Biblia And I don't want to force anybody. y no quiere forzar a nadie. I can make a choice that I'm going to obey the Bible. Él puede hacer la decisión que él va a seguir la Biblia And you can study the Bible and you can make a decision that you are going to obey it. y ustedes también pueden estudiar la Biblia y hacer la decisión que la van a obedecer. But I will promise you something. Pero sí les va a prometer algo, That if you make a decision that you are going to follow God's design, que si hacen la decisión de seguir el diseño de Dios, you will never regret that. nunca lo vamos a lamentar. And the longer that you are a Christian, Y con más tiempo que seamos cristianos, the more you will look back on your life lo más que vamos a ver el pasado en nuestras vidas, and you will see that every time you went against God's design, that was a problem in your life. y vamos a ver que cada vez que fuimos contrarios al diseño de Dios, eso salió malo para nosotros. For now, if you are a new Christian, you probably have to trust other Christians. Por ahora, si alguien es un cristiano nuevo, tenemos que tomar la palabra de otros cristianos. You probably will have to trust the Bible. Vamos a tener que confiar en la Biblia. And just like the song is about standing on the promises, Y como la canción que cantamos sobre estar sobre las promesas de Dios, you will have to make a decision. I am going to obey the Bible. tenemos que hacer la decisión, voy a obedecer la Biblia. I have not experienced the benefits of obeying the Bible yet, No he experimentado los beneficios de obedecer la Biblia aún, but I'm going to trust God and obey. pero voy a confiar a Dios y obedecerle. But the longer that you are a Christian, Pero con más tiempo que seamos cristianos, the more you will see the wisdom of the Bible. lo más que vamos a ver la sabiduría de la Biblia, The more you will see the blessings of obedience. lo más que vamos a ver las bendiciones de la obediencia. And you will begin to share this with other people. Y vamos a compartir esto con más personas. You'll say, you know, I used to do that, but that wasn't good for me. Diremos, yo antes hacía eso, pero no era bueno para mí. You know, I used to think like you, but now I don't live that way anymore. Diremos que antes pensaba de esa manera, pero ya no vivo de esa manera. And I want to share with you, this is a good life. Y queremos decirles, quiero compartir, esa es la vida buena, This is a happy life. esa es la vida feliz. And I want you to have the same thing. Y yo quiero que ustedes tengan la misma cosa. The Bible says in this world we are like salt and we are like light. La Biblia dice que en este mundo somos como sal y como luz. And we know how much we need salt and light. Y sabemos que tanto necesitamos la sal y la luz. So for example, if you eat food and you put no salt, it doesn't have very much flavor. Por ejemplo, si comemos algo y no le ponemos sal, no va a tener sabor. And so you put a little bit of salt in the food and it improves the flavor. Entonces le ponemos un poquito de sal en la comida y va a mejorar el sabor. And the Bible says Christians in the world are like salt. Y la Biblia dice que los cristianos en el mundo son como la sal. Salt is different than the other food. La sal es diferente que la comida, But you mix some salt in and the food tastes better. pero se mezcla la sal con la comida y sabe mejor. And so God says that when we live different than the world becomes attracted to Christianity. Entonces la Biblia nos dice que cuando vivimos diferentes que el mundo va a ser atraídos a nosotros. People get a good taste and they want more. La gente va a poder saborear ese rico sabor y va a querer más. The Bible says, taste and see that the Lord is good. La Biblia dice gustad y saber que Dios es bueno. But also, the Bible says we need to be like light. Pero también la luz nos dice, o Dios nos dice que tenemos que ser como luz. Now in this room, the light is in the ceiling. Y ahora en este cuarto, el luz está sobre el techo. And I don't know how it is in your country, but I grew up out in the African bush. Y él no sabe cómo sería en otros países, pero él creció en el desierto de África. Out in the wilderness, there's no electricity. Y ahí en el desierto no hay nada de luz, de Yeah. electricidad. We had a kerosene lamp. Se tuvieron que usar a lámparas de gas. And so Jesus said, you don't take a lamp, and you don't put it under a bushel or under a bucket. Y Jesús dijo que no se toma una lámpara y se esconde bajo de un contenedor. Because if it's dark and you put the lamp under the basket, you won't be able to see anything. Porque si está oscuro y se esconde la luz, no se va a poder ver nada. But it says you put it on a candlestick or on a stand, something like a table, and it gives light to everyone in the house. Sino que se pone para que le pueda dar luz a todos quienes están en la casa. You know, in this world, everyone is in the dark. Saben que en este mundo todos están en la oscuridad. People can't see anything. La gente no puede ver nada. This is spiritually speaking. Esto es hablando espiritualmente. Even many of the people who are involved with this pride movement, they're in the dark.
Mucha gente que está involucrada en este movimiento homosexual están en la oscuridad. It's not that we hate them. No es que le odiamos a esas personas, We love them. Jesus loved them. le amamos porque Jesús le amó, But it's that they're in the dark. pero están en la oscuridad. And if we become like them and we agree with them, then they will stay in the dark. Y si nos hacemos semejantes a ellos y estamos de acuerdo con ellos, van a permanecer en oscuridad. But the Bible says we are supposed to be the light of the world. Pero la Biblia dice que debemos ser la luz del mundo. So people are stumbling around in the dark. Entonces la gente está vagando ahí en la oscuridad. They're in the darkness of fornication and adultery and alcohol, Están en la oscuridad de la fornicación y el adulterio y del alcoholismo, and in drugs and in anger and in frustration, y en las drogas, y en el enojo y en la frustración, in depression and in confusion. en depresión y en confusión, And they don't know where they're going. y no saben a dónde van. They're walking and they're stumbling and falling in the dark. Están caminando y están cayendo en la oscuridad. But when you come and you are shining your light for Jesus, Pero cuando un cristiano viene y está con esa luz de Jesús, they will look at your life va a ver a nuestras vidas and they will say, you have something different. y nos van a decir, tú tienes algo diferente. Why are you happy? ¿Por qué eres feliz? Why do you have a good marriage? ¿Por qué tienes un matrimonio bueno? Why do you come to work trusting in God? ¿Por qué vienes al trabajo y confías en Dios? Why are you not afraid to die? ¿Por qué no tienes temor de morir? Why do you go to church and read your Bible? ¿Por qué vas a la iglesia y lees la Biblia? You seem certain. Parece que tienes seguridad, You seem to have peace. parece que tienes paz, You don't seem angry all the time. no pareces enojado todo el tiempo. What is this? Why are you different? ¿Qué es esto? ¿Por qué eres diferente? And we can tell them about Jesus. Y luego le podemos contar sobre Jesús, We can tell them about the Bible. le podemos contar sobre la Biblia We can be a light to them. y podemos ser luz a esa persona. But we can only be a light if we are walking in the light. Pero solo podemos ser luz si estamos caminando en la luz. We can only be a light if we are living according to God's word. Solo podemos ser luz si estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. And that's why Jesus said, let your light so shine before men, Y por eso la Biblia dice que alumbre nuestra luz delante de los hombres, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. And so this is why we need to understand how God wants us to live. Y por eso tenemos que entender cómo es que Dios quiere que vivamos. Because when we study it and we obey it, we will be the light that is different than the world around us. Porque cuando la estudiamos y la obedecemos, vamos a ser la luz que es diferente que todo el resto del mundo. And the Bible says, then we will glorify our Father which is in heaven. People will glorify our Father which is in heaven. Y la Biblia nos dice que de esa manera la gente va a glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Today, we were at a restaurant for Father's Day, Hoy estaban en un restaurante para el Día de Padres and I saw someone who looked Hispanic. y él vio a alguien que parecía hispano. And so I went over to him and I gave him a tract. Entonces se acercó y le dio un tratado del Evangelio. And I don't know much Spanish, but I said, we have a church in the Dells that has Spanish services. Y él no conoce mucho español, pero sí le puedo decir, tenemos una iglesia en los Dells que tiene interpretación para el español. And he said, thank you. Y él le dijo gracias. And then later we were eating and I looked over and he was reading the tract. Y después, mientras comía el pastor, podía mirar que esa persona estaba leyendo el tratado. And of course we know that Americans need the gospel as well. Y claro que entendemos que los americanos también ocupan del Evangelio. But I want you to understand that God did not bring you to this church just so you could come here and enjoy being here. Pero quiero que entiendan que Dios no los trajo a esta iglesia simplemente para que pudieran disfrutar estar aquí. We love having you here and we're glad that you come. Amamos tenerlos aquí y nos gusta que vienen a asistir. And God brought you here so that you could be saved, so that you could be baptized, and so that you could understand how to live as a Christian. Y Dios los trajo aquí para que pudieran ser salvos, para que pudieran ser bautizados y para que pudieran entender cómo vivir manera a Dios. But I want you to understand that God brought you here so you could learn how to be salt and light. Pero quiero que también entiendan que Dios los trajo aquí para aprendan cómo ser sal y luz. Because there are more people out there that are like you. Porque hay más gente allá afuera que son como nosotros. And when you learn how to live according to God's word, Y cuando aprendemos cómo vivir conforme a la palabra de Dios, then you will be the salt and the light. después podremos ser esa sal y luz. And there will be other people that can hear about this and come and trust Jesus as their Savior. Y habrá más gente que va a poder escuchar y venir y confiar en Jesucristo como su Salvador. And this is a process that continues over and over. Y este es un proceso que va a continuar por mucho tiempo.
So we are saved and then we become salt and light. Entonces somos salvos y luego podemos ser sal y luz. And then other people are saved and they become salt and light. Y luego otra gente se puede salvar y ellos también pueden ser sal y luz. And then other people are saved and they become salt and light. Y luego más gente se salva y ellos son sal y luz. And someday there will be many people in heaven because just a few people, what Wisconsin Dells says, we are going to decide to obey God. Y algún día va a haber mucha gente en el cielo porque hubo un grupo pequeño en Wisconsin Dells que decidió, vamos a obedecer a Dios. And this is why we obey the Bible. Y por eso obedecemos la Biblia. It's not just rules. No son simplemente reglas, It's not just a law. no son simplemente una ley, It is a way to be different so that people will be attracted to Jesus Christ. sino que es una manera de ser diferente para que la gente sea atraída a Jesucristo. It's a good life. Es una vida buena, It's a happy life. es una vida feliz, It's a life full of meaning and purpose. es una vida llena de significado y de propósito. And so I pray that God will give all of us the grace to read the Bible and obey it. Entonces oro que Dios nos dé la gracia a todos nosotros para leer la Biblia y obedecerla, And that other people in this area will hear about Jesus Christ and will be saved. para que más gente en esta área pueda escuchar de Jesucristo y ser salvos también. You know, when someone is going to go play a sport, Saben, cuando alguien va a ir a jugar algún deporte, for example, the World Cup, por ejemplo el campeonato de fútbol or for example, the Olympics, o a las Olimpiadas, they have very strict rules. hay reglas muy estrictas. There are certain things they can eat, certain things they cannot eat. Hay ciertas cosas que pueden comer y ciertas cosas que no pueden comer. And they have to run all the time. Tienen que correr y correr todo el tiempo. They have to work out and get big muscles. Tienen que hacer mucho ejercicio y ganar muchos músculos. And they do all of that because they want to win. Y hacen todo eso para poder ganar. The Bible says that when you are in a race, you will only win if you follow the rules. La Biblia nos dice que si estamos en una carrera, solamente podemos ganar si seguimos las reglas. And the Bible says, but the people who do this with sports, they do it to receive something that will not last forever. Y la Biblia nos explica que la gente que hace esto para deportes, lo hace para ganar algo que no es para siempre. But we do it for something that is eternal. Pero nosotros lo hacemos por algo que es eterno. And this is why it's so wonderful to obey the Bible. Y por eso es tan maravilloso obedecer la Biblia. Because yes, we have rules. Porque sí, tenemos reglas, But those rules are to help us to run the race of Christianity. pero esas reglas son para ayudarnos a correr esta carrera de la cristianidad. And it is something that there is a joy and a purpose in it. Y en esto hay gozo y propósito. And you know what they do when they win in the Olympics? Y saben lo que hacen cuando ganen en las Olimpiadas, They play their national anthem. es que tocan el himno nacional. They fly the flag. Y la bandera también es volada. They give them a medal. Y le dan su medalla. And they go home to their home country. Y van de regreso a sus países. And they have a big parade and people line the streets and shout. Y se les hace desfile y se les celebran. In the World Cup, when they win the World Cup, En el campeonato de fútbol they hold up the World Cup van a obtener ese trofeo and they pass it from teammate to teammate. y se lo pasan entre los compañeros del equipo And they kiss it and they cheer. y lo besan y dan gritos. And they're doing that because they love their country. Y lo hacen eso porque aman a su país. And when they win that medal, they're happy that they followed the rules. Y cuando ganan esa medalla están muy contentos que siguieron las reglas. And it's this way for Christianity. Y de esta manera es también la cristianidad. But it's much more important. Pero es mucho más importante. Because you know, one year France wins the World Cup. Porque un cierto año Francia va a ganar el campeonato. Another year Brazil wins the World Cup. Y otro año Brasil la ganará. Another year it's Argentina. Después será Argentina. And Messi gets old. Y luego se va a envejecer el Messi. And Pele gets old. Y también el Pele va a envejecer. And Romario gets old. Y también Romario va a envejecer. My favorite player was Diego Maradona. Y el favorito jugador del pastor era Diego Maradona. Diego Maradona. I don't know soccer, sorry. That's a bit Diego Maradona. I think you said it. I said it. Okay. So, and he played for Argentina. Él jugaba para Argentina. I watched him play in 1990. Él miró cuando él jugaba en el 1990. That means I'm very old. Eso quiere decir que él también es bastante viejo. But then he got old, Pero luego él envejeció. and then he even died. Sadly, Y también él falleció tristemente. he was only 60, but he didn't take care of his health. Solo tenía 60 años, pero no cuidó de su salud. So the Bible says that when you live for the sports in this world, it all passes away.
Entonces la Biblia nos dice, cuando vivimos para los deportes de este mundo, todo va a pasar. You can't keep the World Cup forever. No podemos quedarnos con ese trofeo para siempre. You can't live forever. No podemos vivir para siempre. You're not young forever. No seremos joven para siempre. But the Bible says when you run your race with patience, Pero la Biblia nos dice cuando corremos esta carrera con paciencia and then you get to heaven, y cuando lleguemos al cielo, you are given a crown that lasts forever. nos dará Dios una corona que dura para siempre. And you will be so glad that you obeyed God's word. Y tendremos tanto gozo que obedecimos a la palabra de Dios. You will be so glad that you followed the rules in this book. Y tendremos tanto gozo que seguimos las reglas de este libro. And so let's obey God Entonces obedezcamos a Dios and live for eternal things. y vivamos por las cosas eternas. And I promise you that you will have a happy life if you obey God's word. Y yo les prometo que van a tener una vida feliz si siguen al Señor. So let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you that you have given us boundaries for our lives. Padre Celestial, te damos gracias que nos has dado fronteras para nuestras vidas. You created our bodies for a purpose. Has creado nuestros cuerpos para un propósito. And you said, this is what you can do with your body, but this is what you cannot do with your body. Y tú nos dijiste, es lo que se puede hacer con nuestro cuerpo y es lo que no se puede hacer con nuestro cuerpo. Father, give us the faith to believe that our life will be better if we follow your word. Padre, danos la fe para saber que nuestra vida será mejor si seguimos lo que tú nos dices. And I pray that you will bless this small group of people here tonight. Y oro que tú bendigas a este grupo pequeño esta noche And that we will put these things into practice. y que pongamos estas cosas en práctica That we will be salt and light in this area. para que seamos sal y luz en este área. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.